Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tyrell, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana ahora. Que las noticias nos dicen que hemos recibido en estos últimos días como 18.000 venezolanos en Ecuador. Realmente lo que pasa en Venezuela es una tragedia para Venezuela, pero no es una tragedia para Sudamérica. ¿Por qué? Porque desde el año 1998 hasta el año 2014, Hugo Chávez invirtió millones y millones de dólares en formar población inteligente, estudiantes, intelectuales, universitarios, profesionales. Y hoy, debido a esta guerra que sufre Venezuela con Estados Unidos, porque es una guerra, no es que es culpable Maduro ni nada de eso, es una guerra que empezó con Obama y que continúa con Donald Trump. Obama declaró a Venezuela como un peligro inminente para los Estados Unidos, y desde ese momento, cuando ya Estados Unidos califica a un país de peligro inminente, es declaración de guerra. Simplemente eso es una declaración de guerra. Entonces la declaración de guerra a Venezuela fue declarada por Obama y la continúa Donald Trump. En ese momento se produjo un bloqueo económico y un sabotaje. El bloqueo económico por parte de los Estados Unidos y el sabotaje por parte de todas las élites de Venezuela, que eran ricos, muy vinculados a la gente de Miami, a la gente de Panamá, porque allá tenían sus bienes. Venezuela es uno de esos países que tuvo una clase social muy alta, que no invirtió en Venezuela, invirtió en Panamá, invirtió en Florida, y ahí hicieron sus mansiones, su riqueza, y desde allá vivieron del mundo de la importación. Mientras que Venezuela era el mayor exportador y el dinero iba a parar en las grandes empresas transnacionales, normalmente norteamericanas, el negocio de importación, en cambio, era una fuente de enriquecimiento de la burguesía venezolana. Esta burguesía venezolana importaba desde caramelos y chocolates, porque Venezuela no producía ni caramelos ni chocolates. Y esto fue la fuente de enriquecimiento. Cuando llega el bloqueo norteamericano para tratar de tumbar a Maduro, todo empieza con uno que se llama la guerra de abastecimiento. Los importadores venezolanos dejan de importar, dejan de llenar sus almacenes, sus supermercados, se produce un pánico por abastecimiento, no había suficiente papel higiénico y todo el mundo compraba con locura para todo el año papel higiénico, pensando que mañana no va a faltar. Eso produjo una escasez y se produjo una corredera, una reacción en cadena. Esta es la situación que está viviendo en este momento Venezuela. Como fruto de eso, se dice que 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela, pero esos 4 millones de venezolanos no son con el nivel educativo del resto de América Latina, de América del Sur. El promedio de estudio que tiene esa población que sale de Venezuela es de 15 años. En cambio, el promedio de estudio de la población con más alto nivel que compite con la venezolana en Sudamérica es la de chilena, y tiene apenas 11 años de estudio. Es decir, es un verdadero desastre para Venezuela, porque millones y millones de dólares que ahora no recibe y que todavía más se le van cuando se le va a esta población de gente inteligente, de gente pensante, de gente que se preparó, que le costó al Estado años de años, que le costó recursos económicos y todo. Es un desastre para Venezuela. ¿Con qué se queda Venezuela? Se queda con la gente que todavía está en formación, o que no tuvo oportunidad de educarse, o que ahora tiene necesidad de convertirse en profesionales de manera urgente, porque no tiene médicos, no tiene ingenieros, no tiene arquitectos, no tiene agrónomos. Esta es la situación crítica de Venezuela. Por supuesto,
Esta situación crítica de Venezuela también la está comenzando a vivir Argentina. Vemos que en Argentina también se produce el fenómeno de una crisis económica con una subida espantosa del dólar, y esto ha generado que ya la canasta familiar, la comida, las 3 comidas diarias en Argentina sea una cosa muy difícil. Ante esto, la votación de Argentina ha sido mandar al caño al gobierno de Macri, y posiblemente el triunfo en los próximos meses de octubre será contundente. Pero ¿qué también han significado? En cambio, en Argentina no están huyendo los argentinos. Lo que están escapando de Argentina son los capitales. Argentina se volvió en el foco de la especulación financiera. Llegaban capitales, hacían lo que se llama la bicicleta financiera. Traían, prestaban el dinero, sacaban el interés, recuperaban el dinero y salían corriendo. Hoy, estos capitales financieros, que son procedentes de grandes potencias de Occidente, y que tienen la particularidad de ser capitales cobardes, capitales débiles. ¿Por qué? Porque llegan y se van a toda velocidad. Estos capitales cobardes que están a la menor viento, cuando sopla viento en contra, salen corriendo, cuando hay alguna adversidad desaparecen, cualquier cosa las hace temblar. Es el mismo capital que pretendió y pretende atraer Lenín Moreno mediante la privatización de las empresas que construyó Rafael Correa, CNT, las hidroeléctricas, la reactivación de Petroecuador. Ahora ya sabemos que están, como no pueden privatizar Petroecuador, la refinería, entonces han decidido dividirle a la refinería. La parte de refinación se la van a dar a una parte, la parte del puerto se le van a dar a otro, y así hacen jugarretas por medio de un audaz ladronzuelo con título de abogado que se llama Santiago Cuesta. Y eso queda claro porque él está haciendo toda la trama y está pretendiendo regalar a precio de gallina muerta las empresas de todos los ecuatorianos, CNT y todo. Pero estos capitales financieros están ahorita asustadísimos con lo que ha sucedido en Argentina. Y como están tan asustados, están corriendo. Ya eso de las privatizaciones se les vino abajo. Las elecciones de Argentina golpearon en la columna vertebral al intento de privatización de las empresas estatales ecuatorianas. En este momento, todos saben que es alto riesgo, no solamente comprar bonos de Ecuador, sino que es de alto riesgo invertir en Ecuador, porque a pesar de que todos tenemos ya la conciencia clara de que Lenín Moreno está haciendo todo lo posible para que Jaime Nebot sea su sucesor, que incluirá hacer trampas en las elecciones, hacer campaña sucia contra Rafael Correa, desacreditarlo, perseguir a todo lo que fue el gobierno anterior, sus obras, su trabajo, sus funcionarios, todo. Parte de la campaña que le está haciendo Lenín Moreno a Jaime Nebot. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque si no llega Jaime Nebot al poder, Lenín Moreno va a la cárcel. Jaime Nebot va a llegar a ser presidente para poder ayudarlo a él a salir hacia Estados Unidos y posiblemente poder vivir en Ecuador sin que exista ningún juicio en su contra, ninguna denuncia, ninguna sanción por haber violado la Constitución, por haber colocado ilegalmente jueces, por haberse llevado fondos de manera irregular y colocados en paraísos fiscales a través de una compañía que se llama INA Investment, que tiene dinero escondido en el Global Bank de Panamá. Todo esto es lo que estamos viviendo en Ecuador. La llegada de los venezolanos en sí es una gran pérdida para Venezuela. Ahora,
para Ecuador. Aparentemente es una gran desventaja porque nos quitan el empleo a mucha gente, pero sucede que estamos recibiendo gente con formación que al país no le ha costado nada. Esto es la gran ventaja. Hay gente que tiene inteligencia e iniciativa. Y eso es muy importante. En cambio, Venezuela sí está sufriendo la debacle. En cambio, en Venezuela, los capitales que están sosteniendo ahora a Venezuela son lo que se podría llamar capitales valientes. Las empresas chinas han invertido en Venezuela. Saben que les va mal, pero no se corren. Y saben que resisten. Y se diferencia completamente de las empresas occidentales. Las empresas rusas que han invertido en Venezuela también no se corren y siguen ahí resistiendo, aún cuando tengan que soportar pérdidas. Esto es la gran diferencia entre el capital financiero chino y el capital financiero occidental, llamado también capital buitre o capital golondrina, que son la mayor parte de los capitales. Muchas gracias.